wanna risk it. Every time I look at you, you pull me back into your river. Swim a little deeper, I don't need to breathe with my head underwater. Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a mi canal nuevamente. Mi nombre es Natalie de Montessori y aquí encontrarás toda la información que necesitas saber para enseñar a tu hijo con la filosofía Montessori en casa. En el video de hoy veremos actividades Montessori para niños de 2 años de edad. Estas actividades para niños de 2 años están dirigidas principalmente para el trabajo de la motricidad fina. La primera actividad Montessori para niños de 2 años de edad es transferencia con esponja. Y para esta actividad vamos a dejar todos los elementos en una bandeja que se pueda mojar porque muy probablemente el niño va a derramar agua o se le van a caer gotas de agua y esta va a funcionar como un control del error. Si quieren, para que el niño vea mucho mejor el control del error, podemos echarle colorante de comida al agua y teñirla para que el niño pueda visualizar de mejor manera este control del error. Si no saben lo que es control del error, los invito a ver otros videos que son más teóricos en cuanto a la filosofía Montessori y pueden entender un poco mejor este concepto. Se los voy a dejar por acá arriba. Bueno, y esta actividad para 2 años trabaja principalmente la motricidad fina de los niños. El objetivo es que el niño haga una transferencia del agua de izquierda a derecha. Entonces hacemos la presentación de esta actividad y le mostramos al niño que para transferir el agua de izquierda a derecha necesitamos de la esponja. Entonces ponemos la esponja en el contenedor de la izquierda, la presionamos, va a absorber el agua en la esponja, transferimos la esponja hacia el contenedor derecho y presionamos el agua y dejamos que nuestro hijo vea cómo es la presentación de esta actividad y posteriormente le entregamos los materiales a él para que haga todo este proceso. Esta actividad tiene el propósito indirecto, como otras actividades de vida práctica, de trabajar la lectoescritura, además desarrolla la fuerza de los movimientos de las manos y su motricidad fina. Para devolver el agua al contenedor original, o sea el de la izquierda, se hace el mismo proceso de derecha a izquierda. La siguiente actividad Montessori para niños de 2 años de edad es usar timbres o estampillas. Yo tengo algunos de estos que tienen forma de figuras geométricas, entonces para el niño es mucho más fácil poder hacer el agarre de estos timbres y trabajar mucho mejor su motricidad fina. Con estos timbres son como los parecidos a los cuerpos geométricos de Montessori. Les voy a dejar el enlace aquí en donde los conseguí. El niño los puede tomar de esta forma o también los puede tomar de esta forma y así trabajamos un poco mejor el desarrollo de su pinza gruesa. Entonces, en la presentación de esta actividad dejamos todo preparado y todo listo para que el niño pueda realizar esta actividad. Dejamos la hoja, al lado izquierdo dejamos los timbres, estas figuras que son de madera, pueden ser otras si no tienen estas, también hay personas que utilizan papas u otros elementos para hacer estos timbres, si no tienen estos no importa, pueden utilizar otras cosas. Lo importante es que el niño haga estos timbres de izquierda a derecha, al igual que en casi la mayoría de las actividades de vida práctica, y necesitamos tener el timbre, estas figuras,
y además la tinta del timbre al lado izquierdo y la hoja al lado derecho. Así intencionamos que el niño realice estos movimientos de izquierda a derecha. Es una actividad que a ellos les encanta, a mis hijos de 3 años aún les gusta, aún lo hacen, así que para niños de 2 años es perfecto. Pueden ir variando un poco los colores de la tinta o pueden hacerlo con témpera o con algún otro colorante. Lo importante es poner solamente uno de estos elementos para no generar sobreestimulación en el niño. Pero es una excelente actividad que va a trabajar su coordinación de movimiento, su concentración y principalmente la motricidad fina. La siguiente actividad Montessori, que corresponde al área de arte para niños de 2 años de edad, es realizar algunos collages o collages, no sé cómo les digan en sus países, pero lo importante es tener cuadrados o algunos trozos de papel ya listos en un contenedor para que el niño pueda ir sacándolos y pegándolos. Para esto podemos hacerlo de dos formas, con un pegamento en barra o con un pegamento líquido con pincel. Si son niños de 2 años, tenemos que ver qué es lo mejor para ellos. En el caso de mis hijos, se les ha hecho mucho más fácil el trabajar con pincel y con pegamento líquido. Entonces lo que realizan mis hijos es tomar el pincel, echar un poco de pegamento y echar este pegamento en la hoja y luego ir pegando una a una estos trozos de papel. Lo importante es que estos trozos de papel no sean tan pequeños y sean de un tamaño adecuado para que el niño lo pueda manipular y de esta forma trabajar su motricidad fina. Para la presentación de esta actividad, al igual que en las otras actividades de vida práctica, intencionamos de que el niño haga estos movimientos de izquierda a derecha, así es que ponemos los papelitos ya cortados al lado izquierdo, el pincel en el medio y el niño va pintando y va haciendo estos movimientos de izquierda a derecha. Cuando el niño toma el pincel y logra hacer estos movimientos de echar el pegamento en la hoja, también está trabajando sus movimientos de motricidad fina. Así que es una excelente actividad, tanto para el área de arte como para trabajar la motricidad fina del niño. La siguiente actividad Montessori para niños de 2 años de edad es la tan conocida torre rosa. La torre rosa es un material Montessori muy popular, casi toda la gente lo conoce y trabaja muchas cosas. El objetivo directo de la torre rosa es la discriminación visual. El niño va discriminando cómo son los tamaños de estos cubos. Son 10 cubos que se diferencian de 1 a 1 centímetro cúbico. Entonces aquí el niño puede hacer la diferencia visual del tamaño de cada uno de estos cubos. Y el objetivo indirecto es trabajar habilidades matemáticas porque el niño conoce el concepto de volumen y además de peso, porque cada uno de estos tiene diferente peso, y además prepara indirectamente para la lectoescritura porque en los cubos más pequeños el niño toma estos cubos con los movimientos de pinza fina. Y también hacemos la presentación de la actividad tomando estos cubos con los movimientos de pinza fina y es algo que el niño va imitando posteriormente cuando él mismo hace la actividad por sí solo. Además, con la torre rosa podemos trabajar algunos conceptos de lenguaje, como conceptos de tamaño, pesado,
liviano, grande, pequeño, el más grande, el más pequeño. Estos son los superlativos, los comparativos. Entonces así es como el niño va desarrollando el lenguaje y muchas otras habilidades. La idea es que el niño discrimine visualmente y vaya armando esta torre rosa en un comienzo desde el cubo más grande al más pequeño. Y posteriormente hay otros ejercicios que son extensiones de este, que son un poco más difíciles y que el niño igualmente va trabajando estas habilidades de discriminación visual. La torre rosa de verdad es un material que a mí me encanta, mis hijos hasta el día de hoy trabajan con ella y hacen diferentes extensiones con este material. Si les interesa también se los voy a dejar por acá abajo donde lo pueden conseguir y todo eso. La siguiente actividad Montessori para niños de 2 años de edad es poder estimular el lenguaje, principalmente el vocabulario en niños pequeños, pero como ya sabemos, según el desarrollo normal del lenguaje, los niños a los 2 años deben estar estructurando frases de 2 palabras. Por lo tanto, es muy importante trabajar los verbos o las acciones. Si quieren conocer más acerca del desarrollo del lenguaje infantil u otras actividades que tienen que ver con la estimulación del lenguaje infantil o el desarrollo del lenguaje infantil, se los voy a dejar por acá arriba. Entonces es muy importante poder trabajar a esta edad acciones para que ellos vayan alargando sus enunciados y comenzando a expresar algunas oraciones. Para esto yo tengo estas láminas que son de acciones, pero son acciones reales, de personas reales, en contextos reales. Eso es muy importante en Montessori, buscar elementos que sean realistas, donde el niño se pueda identificar y donde nosotros mismos, dentro de nuestra casa, nuestra rutina diaria, podamos imitar estas acciones y el niño los vaya viendo en otras personas. Entonces, ¿qué es lo importante? Elegir acciones en las cuales el niño se siente identificado. En el caso de mis hijos, leer, recortar, pintar, que es algo que hace muy a menudo, correr, por supuesto, jugar, martillar. Puede ser que martillar para algunos niños sea algo un poco abstracto, que no lo han hecho, que no lo han visto, así que es importante elegir acciones con las cuales los niños se sientan familiarizados. Y lo otro importante para elegir láminas de acciones y estimular el lenguaje infantil es no elegir acciones que sean muy abstractas. Por ejemplo, soñar, pensar. Y hay algunos tipos de acciones como estas que son un poco abstractas para el niño, que el niño no puede visualizar, no involucran un movimiento, por lo tanto es importante que si quieren trabajar acciones, que sean acciones que involucren su cuerpo, así podemos pedirle al niño que las realice. Como por ejemplo saltar, correr, recortar, lavar, etc. Lo ideal es hacerlo en un contexto real, de manera concreta, y el niño y yo podemos ir haciendo cada uno de los movimientos. Además, cuando el niño esté en algún otro contexto, esté jugando, esté corriendo, esté saltando, podemos preguntarle qué estás haciendo y le entregamos el modelo adecuado. ¿Qué estás haciendo? Corriendo. ¿Qué estás haciendo? Saltando. Saltemos los dos juntos. El papá salta, el hermano salta, el perro corre y le vamos nombrando diferentes tipos de acciones con otras personas para que el niño vaya asociando una misma acción a diferentes sujetos. La siguiente actividad Montessori para niños de 2 años de edad, que es una actividad que trabaja el desarrollo de la motricidad fina, son las cuentas grandes. Es importante poder trabajar con estos elementos que son un poco más grandes porque el niño a esta edad recién está desarrollando su motricidad fina. Así que yo en otras actividades anteriores he mostrado esta actividad pero con elementos un poco más pequeños como bombillas o popote como le dicen en otros países, pero esto es cuando ya el niño ha tenido experiencias manipulando estos elementos un poco más grandes. Así que si tu hijo tiene 2 años de edad es importante poder entregar estos elementos que son un poco más grandes y que van a favorecer el desarrollo de su motricidad fina. Una vez que el niño vaya teniendo experiencia y desarrollando su motricidad fina, podemos entregar elementos más pequeños para poder hacer sus movimientos más precisos. Entonces, para la presentación de esta actividad, dejamos todas las cuentas en un contenedor, dejamos este hilo, que en este caso tiene un palito especial para poder insertar estas cuentas, que este palito es un poco más grande para que el niño pueda hacer estos movimientos. Si no lo tienen, pueden ustedes amarrar un hilo a algún palito un poco más grueso, a diferencia de la aguja que es más delgada. Pero lo importante es que tenga forma cilíndrica para que el niño pueda tomarlo y hacer este movimiento de pinza gruesa. Con este tipo de actividad, como dije anteriormente, trabajamos la motricidad fina, la concentración, la coordinación de los movimientos en el niño y la secuencia. Esto quiere decir que haga los mismos movimientos una y otra vez hasta lograr finalizar esta actividad. Es importante no entregar muchos elementos para darle al niño esta sensación de que finaliza la actividad y no es algo que se le hace muy difícil. Si tenemos muchos estímulos es muy probable que el niño se frustre, así que
Así que elijamos en un comienzo 6 cuentas, vemos cómo va el niño, si se le hace muy fácil podemos ir sumando un poco más de cuentas, 8, 10, así para ver cómo responde el niño ante esta actividad. Bueno, y estas son las actividades Montessori para niños de 2 años de edad, y si no te has suscrito a mi canal, suscríbete porque tendré muchos más videos acerca de la filosofía Montessori, y déjame acá en los comentarios qué otra actividad te gustaría conocer acerca de la filosofía Montessori o del lenguaje infantil, y te leo acá en los comentarios. Espero estés muy bien y nos vemos en la próxima oportunidad. Adiós. Something about you feels so different. Makes me wanna risk it every time I look at you. You pull me back into your river, swim a little deeper. I don't need to breathe with my head underwater.